Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes otra semana a través de Así las Cosas. En este mismo escenario se han dado cita personas de las principales organizaciones sociales, representantes de partidos políticos, juristas, especialistas de la medicina, de la historia y representantes de la ciudadanía en general. Con esta amplitud de voces facultadas en distintas áreas, nos hemos reconstruido de manera objetiva. Hemos conversado, debatido y sobre todo aportado a los temas vitales concernientes a la agenda nacional. Hoy, precisamente, desde la academia, tenemos el placer de conversar desde su refugio, su casa, con una persona sumamente interesante. Muchos lo conocerán como un hombre de números, de fórmulas, pues se trata de un economista de mucho respeto y larga trayectoria. Sin embargo, descubrimos otras tantas pasiones y entusiasmos que les compartimos en esta primera parte del primer plano que les realizamos al rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Así las cosas, conversemos con el amigo, el esposo, el padre, el amante de la literatura y el ser humano, doctor Rolando Guzmán. Rolando Moisés Guzmán García nació el 16 de mayo de 1963. Su madre Lucila García y su padre José Antonio Guzmán le vieron crecer sus primeros años en Cotuí. A la edad de 7 años se fueron a La Vega. Comparte su vida junto a Magdalena Lizardo, con quien mantiene un matrimonio de más de 27 años. Fruto de esta unión, procrearon 3 hijos, 2 varones y una hembra. Se reconocen sus estudios en economía y matemáticas, aunque su inclinación principal era la literatura y la sociología. Egresó del bachillerato del Instituto Politécnico Loyola, licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posee una maestría en Matemáticas Puras por la Universidad de Illinois, así como maestría en Economía Cuantitativa en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, y la Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro, Brasil. El también doctor en Economía dirige actualmente el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, además de ser un importante consultor internacional y uno de los economistas de más aporte a la literatura económica de la República Dominicana. Qué placer ser recibidos por el doctor Rolando Guzmán en su hogar. Yo tengo que compartir esta información, doctor, porque la gente debe conocer que estuvimos en su despacho, nos movimos hasta su residencia y en un ambiente maravilloso, muy afable, de mucho calor humano se siente en estas paredes y en este lugar. Así que muchísimas gracias por recibirnos y estar presto para esta conversación en primer plano. Muchas gracias a ti, Tatiana. Es un placer recibirte y tener esta conversación contigo. Siempre muy agradable. Sí, siempre nos encontramos en muchas actividades, le hemos consultado para Así las Cosas, pero nosotros y nosotras nos disponemos a conocer más al ser humano, ese hombre que escribe, que tiene muchas pasiones distintas a las matemáticas, a la economía y a su trabajo y sus aportes en el sector de la educación, o sea, esa persona que la gente muchas veces no tiene la oportunidad de acceder. Vamos a conocerlo, empecemos por Cotuí, por La Vega, por Santo Domingo. Cuénteme un poquito de esa infancia. Por muchos lugares, ¿verdad? Sí. Es interesante que tú quieras conocer al ser humano, porque ese es un proceso que nunca acaba, así que claro, también a través de la entrevista estoy ansioso de conocerme un poco. Gracias, Tatiana, nuevamente. Y recordarse, porque uno no habla de uno. Así mismo, es difícil hablar en primera persona, pero en este caso creo que es muy fácil. No sé por dónde empezar. ¿Comenzaría por la independencia del país o un poco más tarde? No, un poquito más allá, porque son 54 años. Ahí estamos viendo un poquito de la fecha de nacimiento. Pero ¿qué pasó en esos 6, 7 años en Cotuí, luego se va a La Vega? Cuéntame, ¿qué recuerda de esos años? Sí, yo nací en Cotuí, como tú acabas de decir, en la provincia Sánchez Ramírez. Y me mudé a La Vega a los 6 o 7 años, o sea que tengo una infancia compartida entre esas 2 ciudades, en Cotuí y en La Vega, y después a los 13 vine a residir a Santo Domingo, o sea que mi niñez está marcada por ciclos de 6 o 7 años, y en cada uno de esos ciclos hay aspectos particularmente interesantes. Pienso que en el caso de Cotuí es obviamente un pueblo pequeño que en aquellos momentos de los años 60 era realmente todavía más pequeño que lo que es ahora, y se sentía mucha cercanía por toda la presencia de la familia ampliada. Ya el tránsito a La Vega implicó el tránsito a una ciudad que en esos momentos
era realmente incomparable en términos de magnitud, en términos de dimensión cultural, en términos de ambiente, pero tengo de cada uno gratos recuerdos por el elemento humano, por la cercanía de las personas que conocí y por la experiencia de vida que cada uno de esos lugares dejó. Algunas personas cercanas a usted describen sus orígenes como humildes. ¿Usted cómo pudiera recordar y compartir esos primeros años de vida, de infancia, de juegos, travesuras quizás? Algunas, me imagino. Propio de la edad, ¿verdad? Espero que menos que otros, pero sí, por supuesto, describiría también que es un origen humilde, con las limitaciones propias de la vida de pueblo y de una familia con recursos limitados en términos materiales, pero con una compensación muy grande en términos espiritual, en términos humanos, en términos familiar. Es decir que realmente no pienso en mis orígenes como orígenes humildes, pienso más bien en orígenes muy ricos en muchos otros aspectos. Es la forma usual en que tengo de recordar mi infancia. Claro, y la vida en el campo tan diferente a la vida citadina, o sea... No digas campo, es más bien ciudad. Ay, pero es que mi mamá es de La Vega, y yo volver a ese campo. Bueno, he corregido entonces. Ciudad pequeña o ciudad del interior del país, pero La Vega en particular, como seguramente tú sabes, es una ciudad que tradicionalmente ha sido muy rica en términos culturales. Cuna de grandes escritores, de grandes artistas, de grandes pensadores, en fin, es una ciudad muy rica en muchos aspectos. Y gente valiosa, sí es. Gente muy valiosa, por supuesto. No me respondió lo de las travesuras. Las travesuras siempre son difíciles de recordar, pero te confieso que tuve algunas, pero nada que deje una huella de la que tenga que arrepentirme, Tatiana, te lo confieso. Lo que pasa es, doctor, que la gente no se lo imagina haciendo muchas travesuras por allí, siempre se le ve como muy serio. Pero debo aclarar que cuando era niño no era rector, porque tal vez es importante aclarar eso. Claro. La función cambió. Pero debo decir que ciertamente siempre, sin abandonar la condición de niño, podría describirme como bastante centrado. Ok, sí, una persona que siempre ha estado enfocada. Niños raros a los cuales los padres le piden consejo y cosas por el estilo. Con sus estudios, porque para exhibir los logros, los aportes que usted puede exhibir, obviamente hubo una disciplina y un seguimiento de parte de los padres, pero también un compromiso consigo mismo. Bueno, gracias por la referencia. Hay que decirlo. Yo pienso que el principal logro de cualquier vida es estar a la altura de sus propias expectativas, que muchas veces no son expectativas solamente profesionales, sino también expectativas humanas. Claro. Si lo vemos desde esa perspectiva, estoy dispuesto a estar de acuerdo contigo en que considero que mi vida ha sido realmente exitosa. Claro. Es una vida de la que me siento satisfecho y de la que espero todavía muchas cosas en distintos órdenes. Pero quisiera enfatizar que el éxito no es solo el hecho profesional o el aspecto profesional, sino más bien todas las dimensiones que componen un ser humano. Como 27 años de matrimonio, hijos preciosos, formados, inteligentes, que se están capacitando, algunos en tierras internacionales, como en un momento lo hizo usted. Vamos a hablar de esa diferencia, formación República Dominicana, formación Brasil y otros destinos. O sea, ¿qué le llevó, qué le permitió como ser humano, como profesional, aportar al día de hoy? Sí, la historia sería muy larga, pero tengo entendido que el programa tarda alrededor de 3 horas. Sí, 3 horas 30 minutos. Las 2 primeras para eso. Te sorprenderá, Tatiana, saber que originalmente mis intenciones eran dedicarme a la literatura. Y eso estuvo muy marcado por el inicio de mis estudios en el Instituto Politécnico Loyola. Y parece raro porque el mismo nombre indica que es un instituto politécnico, pero el IPL tuvo un aspecto fundamental en mi vida, que era una enorme biblioteca. Es probable que si volvamos en este momento no me parezca enorme, pero en ese momento me lo parecía. Y sobre todo era muy rica en términos de literatura. Era una biblioteca donde para mí era un mundo nuevo descubrir a James Joyce, descubrir a Virginia Woolf, descubrir a William Faulkner. En realidad
toda la gama de autores de los Estados Unidos y de Inglaterra. ¿Acompañada de un mentor o solito por iniciativa y curiosidad? En ese momento es muy curioso que alguien en el Politécnico, creo que era José Luis Sáez, que en ese momento era profesor, historiador a quien seguramente conoces, se inventó un concurso de cuentos y muchos nos animamos a participar, y para nuestra sorpresa los resultados fueron relativamente buenos en términos de que el jurado, que estaba formado por personalidades de la literatura, se sorprendió incluso de la calidad de muchos de los trabajos. Y eso sirvió como una especie de incentivo, y así como se habla del boom latinoamericano, podríamos hablar del boom del IPL, entendiendo por eso todo un conjunto de jóvenes en ese momento de 13, 14, 15 años, que realmente nos apasionamos por la literatura. Y con el hecho del ambiente del Politécnico, era un ambiente realmente muy enriquecedor, con muchos profesores, con una cultura amplia, con un bagaje humanístico muy interesante, y sirvieron en cierta forma de incentivo y de modelo para la incursión en ese ambiente. ¿Ha cambiado la formación? Usted también ha escrito, ha hecho sus investigaciones y publicaciones al respecto, dando cuenta del bajo porcentaje de estudiantes que van a un posgrado, que se profesionalizan y demás. ¿Entiende que en su generación era distinta la calidad? ¿Hemos ido retrocediendo en ese aspecto? Aparte del aspecto económico, geográfico, la calidad de los maestros y maestras. No hemos retrocedido. Yo creo que en realidad hemos avanzado en algunos aspectos. Pero en el caso de la educación dominicana, Tatiana, se da el fenómeno de que la educación se ha masificado. Y en sí mismo eso es un aspecto positivo, porque indica que da acceso a la educación a un alto porcentaje de personas que décadas atrás simplemente estaban excluidas. Pero esa masificación o esa apertura o ese aumento en la cobertura de la educación no ha ido acompañada siempre de los niveles de calidad. Por lo tanto, tenemos una educación más abarcadora en términos de población, pero que obviamente ahora tiene elementos que podríamos considerar deficientes. El reto que tenemos por delante, por supuesto, es combinar el acceso de todo el mundo, pero que sea acceso a una educación de calidad. Combinar acceso y calidad es un reto que tenemos por delante. Pero tal vez me aparté de lo que... Sí, habló el rector, entonces ahora volvemos a hablar con Rolando, el ser humano. Muy bien. Mira, después del Politécnico, yo comencé a inclinarme por las matemáticas y por la economía, y en cierto punto del camino, que tal vez habría que precisar más luego, decidí comenzar la carrera de economía. La hice en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en sí misma fue también una experiencia maravillosa. La UAS es siempre un crisol, es una combinación de muchísimas cosas, con muchos recursos, con mucha gente interesante, pero sobre todo a mí me pareció que tenía una amplitud de miras, que me permitía una amplitud de miras que tal vez en otros programas que podrían incluso ser de mayor calidad en cierto sentido, pero que no tienen el campo tan abierto como la UAS lo permitía en ese momento. ¿Cuál era el contexto en esos años de estudio? ¿Qué estaba pasando? Eran los años de la crisis de los años 80. Consecuentemente, un tema recurrente era el Fondo Monetario Internacional, los procesos de ajuste, los temas inflacionarios, los temas distributivos. Y de hecho, el tema de la inflación fue el primer motivador para un artículo periodístico que en algún lado conservo, en el cual tomaba una teoría de un economista nombrado Dudley Sears, que postula que la inflación esencialmente es consecuencia de un tema distributivo, de que la inflación se genera en la medida en que los gobiernos quieren atender necesidades de distintos grupos, los recursos fiscales son insuficientes para atender todas esas demandas y el recurso es la emisión de dinero, que entonces conlleva la inflación. Realmente los años 80 para una persona que se estuviera formando en economía constituyeron un momento muy interesante, y en el caso de la UAS obviamente había tendencias de naturaleza marxista,
tendencias no marxistas, había un poco de todo para una persona que quisiera mirar el mundo con ojos amplios. ¿Y en ese momento usted se inscribía en una corriente política de la época, propio del joven, que era marxista, que era comunista? No, siempre he tenido una amplitud de miras, me gustaría pensar así, que tal vez me impide encasillarme en una caja demasiado estrecha, y prefiero pensar en mí mismo como eclético. Pienso que la economía te da una caja de herramientas y que hay problemas que requieren el uso de un martillo y que hay problemas que requieren el uso de un destornillador. Y si te encasillas en querer solo usar el martillo, todos los problemas te van a parecer un clavo. Entonces eso te limita mucho. Yo prefiero pensar en mí como un economista abierto a reconocer que hay mucho de cierto en distintas teorías y en distintos enfoques, y que hay utilidad en estar familiarizado con muchos de ellos. Pero también eso va cambiando conforme la edad, a medida en que vamos madurando, obteniendo experiencias, viendo un poco más el mundo y la vida, nuestra percepción sobre la realidad económica cambia hacia otras realidades. ¿Pasó con Rolando? Sin duda, y se hace más complejo, pero creo que no he abandonado el aspecto principal que te acabo de decir, la certeza de que la verdad está distribuida en distintas maneras de ver el mundo y que la riqueza de un buen economista es saber apelar a distintos instrumentos para distintos problemas. Eso no significa, por supuesto, que no se tenga una visión específica del funcionamiento de la sociedad, pero esa visión tiene que ser muy amplia, tiene que ser mucho más amplia de lo que muchas veces se piensa. Amplio debe ser también el régimen de disciplina que tiene el señor Rolando, porque una persona tan inteligente y tan brillante debe alimentarse de muchas fuentes, no solo la literatura, que le hace vivir y soñar y ser mucho más creativo y vivir en paz con esa pasión suya, pero y la alimentación en cuanto a su día a día, qué toma, qué come, qué ejercicios le gusta, qué películas. ¿Cuáles otras diversiones tiene? Cuando me dijeron que era una conversación personal, no pensé que sería tan personal. Tan íntima. Así que la verdad es que estoy casi a punto de sacar el menú de abandonar. y cosas por el estilo. Y un humor finísimo. Pero mi día es bastante común, así que lamento decepcionarte, Tatiana. No hay gente que es loco con un jugo de lechosa o algo así, ¿no? o dulce de cajuí, algo o dulce así. de naranja, cosas por el estilo. Pero en realidad mis hábitos son hábitos muy comunes, que comienzan regularmente bien temprano en el día, con un poco de actividad física, con un poco de despachar cosas antes de ya entrar a la oficina, y después 8, 10 o 12 horas intensas hasta de llegar de nuevo a la casa. Pero la verdad es que cada día, aunque es igual, es distinto. ¿Y un plato favorito? Si alguien le quiere hacer una sorpresa y cocinarle algo rico. Sí, Tatiana, te pido que si fueras tú, tome en cuenta que me gustan mucho las pastas con camarones o cosas por el estilo. ¡Pastas! Igual que yo. Perfecto, pues ya lo sabemos. Muy eso. bien. ¿No sí. toma alcohol usted? ¿O sí? Sí lo tomo. ¿Prefiere algo para una celebración especial? Vamos a brindar con... Tomo, por supuesto, en determinados momentos, pero digamos que no esperes verme en un estado que indique mucha felicidad jamás, en ese jamás. aspecto. Siempre equilibrio. Tatiana. ¿Pero un trago en especial que le guste? No, Tatiana, me gusta mucho. Bueno, yo he estado en Brasil y por supuesto caipirinha es... Se quedó con eso. Que ya se ha convertido en tradicional. ¿Y esos años? Y por supuesto el mojito. Ah, el mojito. ¿Esos años en Brasil? Yo estuve en Brasil por 3 años, que fueron equivalentes a 10 o algo por el estilo, porque Brasil en ese momento estaba viviendo una crisis de hiperinflación. Eran principios de los años 90. Tú tal vez recordarás o sabrás de el gobierno de Collor, que acabó de manera abrupta, y era un momento realmente interesante lo que se estaba viviendo en la sociedad brasileña, y para mí fue muy marcante realmente descubrir toda la dinámica económica de una economía grande en comparación con la economía dominicana, claro, con problemas distributivos tal vez más serios que los problemas distributivos de República Dominicana, con un grado de complejidad mayor, pero con una gran alegría de vivir. El brasileño es de lo más parecido
al dominicano en muchos sentidos. Y es, como se ha dicho, un país de una eterna esperanza, esperanza que muchas veces se ha visto frustrada, pero siempre el brasileño tiene una alegría de vivir que para mí es fascinante. Okay. Dicen que Stefan Zweig, en algún momento en que fue a vivir a Brasil, decía que los brasileños confunden la felicidad con el desorden, pero yo no creo que sea así. Yo creo que es realmente felicidad, pero una felicidad distinta a lo que tal vez otro... Pues sí que se parecen a los dominicanos, bastante. Se parecen mucho a los dominicanos, son dominicanos sin merengue, sí. Pero con samba, que exacto. hace el mismo papel. Claro, qué bien. O sea que de esos años, gratificaciones, experiencias acumuladas positivas. Fabuloso momento. ¿Nunca pensó en residir en otro país distinto a República Dominicana? De hecho, fui a los Estados Unidos con la expectativa de desarrollar una carrera académica en las universidades de los Estados Unidos. Inicié mi doctorado con ese fin en mente y durante mucho tiempo lo mantuve. Pero en algún punto del camino llegué a la conclusión, al descubrimiento, si se quiere, de que mi contribución podía tener mucho más valor en el terreno dominicano. Me parecía que había más cosas por explorar, más aportes que hacer y decidí cambiar el curso de mi carrera. Y al finalizar el doctorado decidimos volver, porque incluyo a mi esposa, decidimos volver a República Dominicana y realmente creo que fue una de las decisiones más acertadas. A partir de ese momento creo que he crecido profesionalmente en una forma distinta a la que originalmente había planificado, pero igualmente satisfactoria o tal vez más satisfactoria. Yo pienso que vivo en un país todavía por descubrir, un país todavía por descubrir sus potencialidades, por estar realmente en pleno desarrollo de sus potencialidades. Y a mí me gusta ser parte del proceso en el que estamos viviendo en este momento. Y me gusta el rol que he estado desarrollando como investigador, como profesional, como académico y en esta circunstancia de mi vida como rector. De regreso, así las cosas, conversando con el doctor Rolando Guzmán. Esta vez conoceremos un poco sobre sus gustos, qué hace en su tiempo libre, lo que representa su familia para él y sobre todo ese despertar temprano por grandes obras de la literatura. La vida con una economista brillante también, su esposa, su compañera de vida, cómo es en el hogar, esa dinámica, dos personas tan inteligentes, no me imagino el círculo, no podemos hablar tantas tonterías porque la verdad es que la calidad se impone. O sea, ¿cómo ha sido esa vida en familia, esa vida en matrimonio? Mi esposa Magdalena Lizardo estoy de acuerdo contigo. Que lo digo públicamente, la admiro muchísimo también. Estoy de acuerdo contigo en que me parece que es realmente una persona maravillosa. Sospecho que la mayoría de los maridos que han tenido una vida familiar satisfactoria pensarán la misma cosa, pero en el caso mío es verdad, o sea que me puedo sentir muy satisfecho de ello. Pero lo más importante de mi esposa no es que sea profesionalmente una persona exitosa o con una trayectoria destacada. Yo creo que lo más importante de Magdalena es ella misma y su forma de ser, que es difícil de describir, pero que realmente es, a mi juicio, algo difícil de igualar, de encontrar. Y con ella los hijos. Y mis hijos, por supuesto. Tengo 3 hijos, León Felipe, que ahora está como profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile y que está moviéndose a concluir su doctorado, a realizar su doctorado en los Estados Unidos. Pablo Moisés, quien ahora está estudiando Ciencias Políticas y Economía en Canadá. Y Alicia Minerva, que es la menor, que está en la escuela media, en la escuela secundaria, y que ya te imaginarás, está todavía con nosotros en la casa, o sea que hace que todo sea mucho más divertido.
Cuando usted habla de Magdalena me lleva a pensar... Está de cumpleaños Alicia Minero en el día de hoy. ¡Ay, felicitaciones! Al día de hacer esta entrevista está de cumpleaños. Nuestro abrazo y que el universo conspire para que todo sea positivo para ella. Gracias. Y me lleva a pensar en mujer y me lleva a pensar otra vez al Centro de Estudios de Género del INTEC. De una forma u otra ha cambiado un poco la formación, el accionar del señor Rolando, no el rector, el hombre, en la mirada de tantas compañeras que hay allí, publicaciones, investigaciones. Mira, pienso que siempre uno va creciendo en el entendimiento de la realidad en la que vive. Y yo creo que una de las ventajas del momento en el que vivimos es que ha habido realmente un replanteamiento de las relaciones entre los géneros. Yo creo que en mi vida personal el hecho de tener el contacto con el Centro de Estudio de Género ha sido una fuente de reflexión, como muchas otras. Pero en términos generales, yo diría que cada día la conciencia, en mi caso y en el caso de la sociedad dominicana en general, es mayor con respecto a lo que debe ser, lo que deben ser las relaciones entre hombre y mujer. Relaciones de complementariedad y relaciones de igualdad, porque al final de cuentas tenemos el elemento común de ser seres humanos y de ser seres sociales, y al mismo tiempo por diversidad de razones tenemos diferencias que representan una fortaleza del género humano. Yo pensando en la otra respuesta que también daba hace un momentito, seres que se complementan, pero usted decía de igual forma que está haciendo el aporte que desea desde la plataforma que tiene actualmente. Yo le pregunto, ¿no pudiéramos ver a Rolando Guzmán en la política partidista? ¿No pudiera yo como ciudadana solicitarle que entre en ese ruedo político? Bueno, es algo que no me había planteado hasta este momento. El día no acaba hasta que termina, claro, o hasta que llega la noche. Y como ciudadano, obviamente estaría abierto a cualquier posibilidad en el futuro, pero no es algo que contemple en el presente y ni siquiera en el futuro inmediato. Digo que lo considero como una posibilidad porque pienso que todo ser humano tiene que estar abierto a contribuir en la forma en que sea necesario. Pero realmente la vida política no es mi pasión, y no lo ha sido. Y hablando de pasión, ¿cuáles son las pasiones de Rolando Guzmán? Muchas, familia, economía, amigos, literatura, cine, por supuesto. ¿Qué tipo de cine le gusta? ¿O recomendaría? Por supuesto, en este momento todo el mundo tiene que ir a ver La hora más oscura, con el relato de los primeros días del gobierno de Winston Churchill, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, algo por supuesto fascinante, pero si alguien quisiera quedarse en la casa, entonces tiene que disponer de Netflix y ver algunas de las series como Fargo, por ejemplo, con los hermanos, basado en la película original de los hermanos Coen, que es algo siempre genial, siempre impactante. Y esos álbumes a descargar, a comprar, a tener en su reproductor de música, ¿cuáles serían? Yo tengo gustos variados, Tatiana, y mis gustos comienzan precisamente con los años 60. Yo soy muy seguidor, muy fanático de la música que en ese momento estaba aconteciendo en el mundo, que me parece fue un momento de revolución. Cat Stevens sigue siendo de mis gentes favoritas, no puedo dejar de escucharlo nunca. Es como si fuera una especie de alma gemela en que cada frase me parece que es una frase indispensable realmente. ¿Le pone de buen humor? A veces de buen humor, pero más que de buen humor es una letra que lleva a pensar en el ser humano. Y su propia trayectoria de vida es interesante porque es una persona que hizo gran parte de su contribución siendo un muchacho, que después derivó a una incursión en el mundo de lo religioso y el abandono de la carrera convencional.
cosa que cuando acontece siempre es revelador. Claro. Y la vida en sí de Cat Stevens ha sido reveladora. ¿Y qué otros músicos, músicas, bandas, épocas, Y álbumes? todo lo que sigue después en la música iberoamericana, por supuesto, como todo el mundo. ¿Qué canción usted escucha para celebrar, cuando está realmente contento, que dice, esto me pone bien? A ver si recuerdo alguna en particular. O algunas, porque... O algunas en particular. Tenemos 2 o 3 canciones por ahí. De hecho, te recomiendo que escuche Peace Train de Cat Stevens cuando quieras sentir que el mundo puede ser algo mucho mejor. Perfecto. No te vas a arrepentir. Es, por supuesto, una canción con todos los tipos, digamos, de trucos de décadas atrás, pero sigue siendo interesante como expresión de vitalidad frente a la vida. ¿Un momento del día que prefiera? Sí, me gustan los amaneceres, siempre. Me gustan los amaneceres y también hay algún momento de la noche en que las cosas parecen quedarse quietas. ¿Un destino? Samaná, ¿Local e internacional? Samaná me encanta. Cualquier momento es bueno para ir a Samaná, pero también me gusta mucho el sur de República Dominicana. Creo que el país tiene lugares interesantísimos y en cada momento, en cada año sacamos algún momento para ir a un destino particular. Si fuera... Pero Samaná es un lugar recurrente. Sí, si fuera fuera de República Dominicana. Fuera de República Dominicana me gusta, por supuesto, cuando yo estoy en suelo brasileño, como te dije, me siento que estoy en casa, aunque infelizmente no puedo ir con la frecuencia con que me hubiera gustado hacerlo. Pero es una segunda casa emocional para mí. ¿Qué es lo que más le satisface de usted, de su entorno, su país o cualquier hecho que usted diga, me siento satisfecho? Yo pienso, lo voy a dividir si te parece. Sí, por supuesto. Lo divido en lo personal y eso es muy importante, saber cuáles son las satisfacciones de Rolando. Mira, en términos personales, me siento, por supuesto, muy satisfecho con mi vida familiar y con mi vida profesional. Siento que profesionalmente he estado haciendo el tipo de contribución que yo, si tuviera que escribir el libreto de mi vida, pondría como parte de ese libreto. Siento que en gran medida he sido parte de un momento importante en la historia de República Dominicana, con todo el movimiento hacia una educación de calidad, con los procesos de inclusión que se están viviendo. Yo creo que el mundo en general es más incluyente que lo que era hace algún tiempo en muchos sentidos y es importante ser parte de eso, pero también pienso que es interesante ser parte de la revolución tecnológica que está teniendo el mundo, revolución tecnológica que va a cambiar las relaciones sociales, las relaciones económicas y que nos va a llevar a terrenos en cierta forma desconocidos, pero eso lo hace más emocionante. En términos personales, pienso que tengo la satisfacción de haber tenido una vida centrada en valores. Creo que me siento satisfecho con mis decisiones de vida y me siento que hay una correspondencia entre mi vida exterior y mi vida interior. Y para mí eso es fundamental, Tatiana. Claro. Ya por último, nos gustaría que nos describa, nos hable un poco de lo primero que piense cuando hablamos de academia. Al hablar de academia, pienso en descubrimientos, en una juventud con capacidades ilimitadas, que contrario a lo que muchos dicen han ido en aumento. Pienso en posibilidades, pienso en lo que podría ser y todavía no es, y pienso al mismo tiempo en la responsabilidad que como educador yo tengo para contribuir a que todas esas expectativas puedan ser satisfechas. Yo pienso que la academia es un lugar donde cada día es un laboratorio para descubrir cosas. En cierta forma, cualquier actividad lo es, dependiendo de la actitud que tú tengas frente a ello, pero la academia es una combinación de talentos, de actitudes, de cultura centrada en el descubrimiento, centrada en el aprendizaje, centrada en el crecimiento.
Para mí la academia significa todo eso: descubrimiento, posibilidades, crecimiento y al mismo tiempo lo que podríamos llamar ese espíritu indagatorio, que al final de cuentas es lo que forma la vida humana. Y si hablamos de literatura. De literatura, tendría que volver nuevamente a pensar en mis autores favoritos. La literatura lleva a descubrir al ser humano, como todos sabemos, y mi forma original en un momento de tanta importancia como la formación de un adolescente, ese canal de descubrimiento fue a través de los autores que siempre han sido importantes: Virginia Woolf, Marcel Proust, James Joyce, Cortázar. Por favor. Así, República Dominicana. ¿Qué le viene a la cabeza rápidamente cuando piensa en el país? República Dominicana. Pero una descripción rápida, Rolando. República Dominicana es un hogar para una población maravillosa, para una población que creo que ha pasado por muchos momentos difíciles y que tiene todavía una esperanza a pesar de todos esos contratiempos y vaivenes históricos a los que ha sido sometido. Es mi hogar y el lugar en el que quiero vivir, es el lugar en el que decidí vivir y es el único lugar en el que me siento que realmente soy parte del mismo. Ser humano. Ser humano no tiene descripción que yo pueda resumir en este momento. Lo lamento. Politécnico Loyola. Politécnico Loyola, ojalá que toda la educación dominicana pueda ser lo que fue el Politécnico Loyola para mí. Mi vida no podría escribirse sin la experiencia de haber estado en el Politécnico Loyola, no solo en términos de formación profesional, sino en términos de formación humana. Yo soy una hechura del Politécnico Loyola. ¿Qué le gustaría ver cumplir en los próximos años de su vida personal? ¿Qué le gustaría ver en términos familiares, en términos humanos, aquí en su residencia, cerca de ella? En términos familiares... Porque debemos recordar, disculpe la interrupción, que usted es un hombre muy joven. Usted está en su plena juventud. Qué bueno. Entonces faltan muchos años, entonces habría que guardar esta entrevista y luego compartirla nuevamente con esas Qué cosas. Bueno, la podemos repasar dentro de 30 años. Sí, por supuesto que sí. Tatiana, en términos personales, creo que el crecimiento de mis hijos es lo más relevante para los próximos años. Y en términos profesionales, quisiera concluir un proceso de transformación institucional del que he sido parte en el INTEC, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. INTEC es la universidad del futuro en el sentido de que creo firmemente que INTEC está destinado a ser un referente de educación de calidad, no solo en el ámbito regional, sino en el ámbito global. Y creo que están todas las condiciones para que eso se concrete en el curso de los próximos años. Eso va a pasar. Yo le agradezco en nombre del equipo de Así las Cosas, de la teleaudiencia, por estos minutos, esa primera visita al despacho y luego movernos por disposición suya a su hogar. Yo creo que ha sido muy abierto, muy sincero, nos ha encantado conocerle un poco más al rector, que de vez en cuando conversa, dependiendo de la pregunta, y al hombre, al padre, al esposo, al ciudadano. Ojalá verlo en muchos otros escenarios, porque no solo la academia lo necesita, lo valora, le aplaude. Y quién sabe, hasta en los medios de comunicación pudiéramos convencerlo para que esté cada 15 días o un mes, porque es un orador excelente, exquisita persona. Si hay una vacante, no dudes en avisarme, Tatiana. Estoy abierto, como te dije, a todas las posibilidades. Además, será un placer. Y déjame decirte que realmente ha sido muy agradable esta entrevista contigo. Eres una persona muy agradable, creo que es innecesario decírtelo. Y realmente ha sido encantador tener estos minutos contigo. Muchas gracias al doctor Rolando Guzmán por ese tiempo concedido y sobre todo por recibirnos en su hogar. Pues permítanme compartir con ustedes algo que no salió en la entrevista, y es que primero fuimos a su despacho en el INTEC y luego, al conversar sobre el propósito de la entrevista, él de manera muy natural
nos dio la oportunidad de que fuésemos a su casa. Y así lo hicimos. Desmontamos todos los equipos, nos fuimos con los camarógrafos, nos fuimos el equipo de producción y allá nuevamente más tiempo para poder conversar desde su hogar, desde el lugar en donde él escucha las aves, tiene muchísimo verde, una casa preciosa, un hogar cálido que le recibe cada mañana en su despertar con mucho amor y con mucha tranquilidad. Así que gracias por permitirnos ese tiempo. Ahora continuamos con los temas de actualidad que son importantes compartir en Así las Cosas después de la publicidad.